Decía que la leucemia linfoblástica aguda constituye la principal neoplasia en población pediátrica, constituye cerca del 40% de los casos de cáncer en niños. La tasa de sobrevida ha mejorado en los últimos años debido fundamentalmente a que se está haciendo un diagnóstico más preciso y además a que existen mayor cantidad de estrategias terapéuticas. En los países desarrollados, la leucemia linfática infantil tiene cifras de curación bastante altas que alcanzan incluso 80-90%, mientras que en Latinoamérica la situación es bastante diferente. Las cifras de sobrevida son inferiores al 60% a los 5 años. En el caso de las leucemias mieloides, eh, cuyo esquema de tratamiento es completamente diferente, y la naturaleza de la leucemia también, las respuestas completas con los protocolos basados en quimioterapia pueden oscilar entre 50 a 80%. A medida que ha pasado el tiempo, como ustedes pueden verlo en este gráfico, desde la década del 60 se veían curvas de sobrevida muy por debajo que no alcanzaban ni el 20%. A medida que han ido pasando los años, y sobre todo esto más en los países de grandes recursos, se ve que esta sobrevida y esta buena respuesta ha hecho que los pacientes puedan curarse incluso en un 80 a 90% de los casos. Pero a lo largo de toda esta historia, múltiples han sido los hitos con respecto a las estrategias terapéuticas que se han ido generando a medida que han pasado los años. Desde solo contar con mercaptopurina en el año 50, posteriormente en la década de 60 ya empiezan a incrementarse los primeros agentes citostáticos como la vincristina, la daunorubicina, la asparaginasa, la citarabina. Y empiezan a hacerse los primeros estudios para explorar un poco más las anormalidades cromosómicas que se presentan como parte de esta enfermedad. Empiezan asimismo a surgir nuevos protocolos de manejo con el uso de metotrexate, por ejemplo, para el esquema CAPIZI, o en el año 2000, utilizando altas dosis de metotrexate en los esquemas fundamentalmente de leucemias de alto riesgo. Después del año 2010, empezó a ya ventilarse el criterio de evaluación de enfermedad mínima residual para poder tipificar mejor al paciente, porque siempre ha sido la evaluación fundamentalmente morfológica. Y desde que apareció la enfermedad mínima residual como un marcador que nos permitía hacer una disquisición de remisión completa estricta, es que las cosas mejoraron. En el Perú se reporta una tasa de mortalidad de 32,5% y de recaída que puede llegar a ser 66%. Y estas cifras se estuvieron ventilando hasta el año entre el 2011 y 2016. Sin embargo, reportes últimos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas manifiestan una mejora en la supervivencia global. En tal sentido, disponer de mejores tratamientos para disminuir las recaídas permite mejorar la sobrevida. La edad, hay que tener en cuenta que el sexo, la infiltración extramedular, como por ejemplo la infiltración del sistema nervioso central al momento del diagnóstico,
el recuento de leucocitos inicial, o sea, una hiperleucocitosis. El fenotipo de la leucemia linfática aguda, por ejemplo, un fenotipo T. El índice de ADN, las alteraciones genéticas como por ejemplo una translocación 922. Y la presencia de una enfermedad mínima residual positiva al final de la inducción son los factores de mayor importancia que están relacionados y que están bastante vinculados con la recaída de la enfermedad. A medida que ha pasado el tiempo, se han pasado de variables netamente clínicas para tipificar la agresividad de una leucemia y se ha puesto en consideración otras variables de tipo analítico, bioquímico y asimismo de respuesta al tratamiento. Se han analizado asimismo aspectos del paciente, no solamente en su característica de la enfermedad, sino la respuesta al tratamiento sometido. Pero hay una gran falencia aquí que no tienen los países desarrollados a diferencia de las nuestras. No se han evaluado verdaderamente en diversas publicaciones las condiciones del sistema de salud, que es precario en nuestros países y que juega un rol importante en países como el. La falta de acceso a la atención oportuna produce, por tanto, demoras en la administración de los esquemas de quimioterapia. Y esto, a su vez, influye en la tasa de recaída, como lo apreciamos en los pacientes que son transferidos a nuestro instituto. Se considera que la regeneración de la célula neoplástica llega a alcanzar 7 días. La mayoría de los pacientes transferidos de provincias llegan con un mes de retraso. Y asimismo se junta aquí el diferimiento por falta de camas, lo que hace que el índice de recaída se incremente. Pero, ¿qué cosa es recaída? Recaída es un evento que se presenta después de haber alcanzado, el paciente ha alcanzado la remisión completa. Esta recaída puede ser medular, o puede ser extramedular, o puede ser mixta, o sea, involucrar ambos compartimentos. En el caso de ser extramedular, puede haber infiltración leucémica no solamente en líquido cefalorraquídeo y testículo, que son los lugares más comúnmente afectados, sino puede verse infiltración en piel, en vagina y otros tejidos que uno no podría ni sospechar. Cuando uno habla de recaída morfológica, habla de mayor de 5% de blastos en el mielogramo. Pero además habla de un inmunofenotipo en sangre medular con presencia de enfermedad mínima residual. En el caso de leucemia linfática, se tienen más establecidos estos valores de enfermedad mínima residual. Decimos nosotros que podemos aceptar que haya hasta 1% de enfermedad mínima residual por debajo de 1% después de la inducción 1A. Después de 12 semanas de tratamiento, esta enfermedad mínima residual debería ser ya menos de 0.01% y mantenerse así durante todo el tratamiento. En ese caso decimos que el paciente mantiene una primera remisión completa. En el caso de la leucemia mieloide aguda no es tan sencillo como eso. En el caso de la leucemia todavía se siguen manejando y se siguen ventilando y se sigue discutiendo acerca de ese dintel de positivo. Es importante el tiempo de recaída, está establecido como el número de días transcurridos desde que se logró la remisión completa hasta que el paciente recayó. Y las recaídas por tiempo pueden darse de manera precoz, cuyo pronóstico es muy malo, antes de los 18 meses del diagnóstico, o perdón, 18 meses después del diagnóstico, y las recaídas tardías que están por encima de eso. A pesar de no ser tan frecuentes, pueden darse recaídas en pacientes catalogados inicialmente de riesgo intermedio y bajo, y lo hemos visto nosotros. Ya han recibido ustedes las clases de tratamiento de leucemia linfática aguda, el tratamiento de leucemia mieloide aguda. Habitualmente el protocolo de un riesgo estándar, por ejemplo, en una inducción, no incluye daunorubicina y en el caso de los riesgos intermedios incluyen, pero el protocolo es de intensidad menor que el protocolo que se contempla para los chicos con LLA de alto riesgo. Por lo tanto,
Muchas veces los chicos de riesgo intermedio recaen en el momento de su consolidación, que son dosis de metotrexate de cada 15 días. Hay algunos chicos que, de acuerdo al protocolo BFM, que es el que manejamos en la institución y en todo el país realmente, son contemplados, son clasificados como de riesgo intermedio porque de acuerdo a los criterios establecidos no califican como riesgo estándar ni alto riesgo, pero que debutan con infiltración del sistema nervioso central. Esos pacientes deben ser seguidos de manera más estricta porque esos pacientes que son riesgo intermedio pero con infiltración extramedular muchas veces recaen y tienen que pasar a protocolos de alto. La recaída de la médula, solamente la recaída de la médula, es más difícil de tratar que una recaída extramedular. Mucho más difícil es cuando la recaída es combinada. Y por eso que los protocolos de tratamiento cuando hay recaída medular son más intensos a cuando el protocolo de tratamiento es solo por una recaída en el sistema nervioso central. La recaída precoz tiene peor pronóstico. La respuesta a la quimioterapia de reinducción en la primera recaída es fundamental para establecer el pronóstico, porque hay algunos pacientes que requieren una primera línea de rescate, no responden, luego una segunda línea de rescate y recién responden. Esos pacientes tienen peor pronóstico. Las alternativas terapéuticas de las que dispone el centro también es un factor importante, sobre todo en nuestro país, en el que no disponemos de ensayos clínicos, por ejemplo, y que pasamos de una primera, segunda o tercera línea que vamos a ver más adelante y no tenemos más que ofrecer al paciente. Obviamente, las características biológicas del clon leucémico, el estado inmunológico del paciente, son piezas importantísimas que deben considerarse siempre al momento de manejar un paciente recaído. La probabilidad de curación de los niños con esta recaída es variable, pero se encuentra alrededor del 25%. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, es bastante baja la respuesta en caso que los pacientes entren o ingresen a esta condición. Pero se ha pasado de la estratificación de riesgo entre variables clínicas, variables citométricas, variables relacionadas a alteraciones numéricas o estructurales en el cariotipo, y también a la respuesta a la terapia, a una estratificación del paciente no está contemplado todavía en las guías del BFM 2009, ni tampoco en las guías del CUG o del NCCN, pero juega un gran rol las alteraciones moleculares. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de riesgo de recaída de una leucemia linfática aguda, es importante que hagamos un diagnóstico minucioso que incluya paneles moleculares en búsqueda de variantes de mal pronóstico, como por ejemplo el KMT2A o el BCR ABLP190 o el Philadelphia-like, que aunque ustedes no crean, este Philadelphia-like se presenta en 5 veces más en nuestros niños que en los países del hemisferio norte. En las que se cumplan los esquemas, deben cumplirse los esquemas de tratamiento sin diferimientos y sin interrupciones prolongadas. Pero para ello se debe mejorar la profilaxis antimicrobiana en aquellos niños que son tributarios de ello, y además se deben consolidar con trasplante de progenitores hematopoyéticos para aquellos que cuentan con un donante emparentado, que en nuestro país constituye verdaderamente la última línea, por no decir en el caso que los pacientes no tenemos ensayos clínicos y el trasplante, si contamos con un donante que sea sibling o sea haploidéntico, para nosotros es la solución definitiva. Pero, ¿cómo explicamos las recaídas? ¿Por qué se producen las recaídas? Vemos nosotros en el gráfico que está adjunto que la célula normal pasa por diferentes procesos. Entra a una etapa en la cual hay muchos oncogenes que son suprimidos, se hace el diagnóstico, el paciente alcanza la remisión
Y en esta remisión nosotros continuamos manteniendo la quimioterapia para mantener a ese paciente en remisión. Pero empiezan a jugar, como más adelante vamos a ver, algunos mecanismos por los cuales el paciente se hace quimioresistente. Y al hacerse quimioresistente, ya no tienen el mismo nivel de respuesta que aquellos pacientes que son quimiosensibles. Por lo tanto, a mayor tiempo de replicación, mayor probabilidad de mutaciones que afecten la respuesta a la quimioterapia, evadiendo los mecanismos de apoptosis. La modificación de los receptores celulares para los agentes quimioterápicos es otro mecanismo. El desarrollo de la resistencia a la quimioterapia puede involucrar un mecanismo que comprometa a múltiples células tumorales o mutaciones solo espontáneas en algunas células. Un solo mecanismo puede en ocasiones conferir un fenotipo de resistencia cruzada a distintos fármacos sin relación estructural en su mecanismo de acción. Pero miren esto, qué interesante es este gráfico. En este gráfico, nosotros podemos ver que existen diferentes mecanismos, como por ejemplo el de la ruta del Notch, en el cual hay una autorrenovación ilimitada. Se frena de alguna manera el mecanismo eh, que hace que el ciclo celular se concluya y existe una autorrenovación ilimitada de las células tumorales. Pero además hay resistencia a la inducción de apoptosis. Entonces esas células no pueden ser eliminadas o puede haber un escape a los efectos citotóxicos por el hecho de que haya cierta resistencia a los quimioterápicos o puede la célula leucémica evadir la respuesta inmune y perpetuarse de esa manera. Por lo tanto, muchos mecanismos confluyen para que esta célula leucémica se incremente sin límites, sin control y invada diferentes órganos. Nosotros cuando tenemos una leucemia, nosotros administramos el tratamiento quimioterápico y con eso tratamos de frenar la enfermedad y lo logramos en muchos casos. Pero hay un momento en el cual la leucemia se hace refractaria al tratamiento por todos los factores antes descritos. Y frente a esto, nosotros utilizamos otras estrategias de tratamiento para sacar al paciente de ese estado de falta de respuesta. Logramos una segunda remisión completa y posterior a esto puede haber una segunda recaída, sacamos al paciente a una tercera remisión completa y definitivamente sabemos en ese escenario que la quimioterapia va a ser insuficiente para el control de la enfermedad. Definitivamente el paciente tiene que ir atrás. Nosotros sabemos, y ustedes lo han visto, para aquellos que han hecho ya la pasantía en agosto con nosotros, y para aquellos que están siguiendo este curso desde principios de año, de mayo, que nuestro esquema incluye una etapa de inducción 1A que luego se abre a varios brazos en función al riesgo del paciente, y que en el caso de los pacientes de alto riesgo, la inducción 1B es más fuerte, con 8 semanas de diferencia de las 4 semanas que se manejan en una inducción 1B normal, habitual, de riesgo intermedio y estándar, y además que los bloques son más intensos, son 6 bloques, y después del tercero, entre el segundo y el tercero, ya contemplamos el trasplante como una estrategia terapéutica para los casos con mayor riesgo de recaída. La prednisona es un gran aliado para nosotros cuando empezamos la inducción y solamente la respuesta a la prednisona en el día 8 o menos de 1000 blastos en lámina periférica nos permite saber si un paciente es de alto riesgo o no. La sensibilidad a la prednisona por eso se evalúa como un criterio de peso
para considerar que el paciente es quimiosensible. Se dice que aquel paciente que tiene una respuesta a la prednisona negativa es muy factible que tenga mecanismos de quimioresistencia. Pero cuando estamos frente a una recaída, ¿qué hacemos? En el caso, los esquemas que acá les voy a mostrar son muy semejantes para leucemia linfática como para leucemia mieloide. Pueden ser, generalmente se contemplan de primera mano los esquemas con altas dosis de citarabina, que pueden estar asociados a mitosantrona, a etopósido, a hidarubicina, a daunorubicina. Esta generalmente es nuestra primera línea de rescate. Nuestra segunda línea de rescate va con los análogos de las purinas y dentro de ellos la fludarabina, que en la mayoría de casos nosotros asociamos a hidarubicina o a daunorubicina. Estos esquemas son esquemas más tóxicos, son esquemas más mielotóxicos, son esquemas que retardan mucho más la recuperación de la medular. Son esquemas que hacen que los pacientes puedan tener múltiples complicaciones infecciosas por el tiempo de duración de la neutropenia y por la profundidad de la neutropenia. Y muchas veces estos cuadros infecciosos terminan en shock séptico. Los pacientes van a la UCI, tenemos que hacer un buen soporte, hacen colitis neutropénicas prolongadas o pueden hacer cuadros de infección focinativa. Realmente nosotros tratamos ahora de hacer una terapia puente lo antes posible, puente a trasplante me refiero, sin generar tanta toxicidad posterior a la falla de la inducción, para que el paciente no tenga mayores complicaciones al momento que se realice el trasplante. Estamos manejando últimamente también algunos protocolos como el UCAL, que involucra a mitosantrona, ciclofosfamida, etopósido, metotrexate a altas dosis, con la combinación con vincristina, citarabina y asparaginasa pigilada, que no se había utilizado antes. Pero hay un caso particular que son los casos de Filadelfia positiva. Generalmente, cuando nosotros empezamos, porque eso se hace de debut con las leucemias linfáticas agudas Filadelfia positivo, empezamos con imatinib a dosis de 340 miligramos metro cuadrado. Si el paciente recae estando con este régimen, deberíamos pasar a un segundo inhibidor de tirosina quinasa. En este caso, dasatinib o nilotinib. Tenemos otra estrategia en el mercado que es el ponatinib, pero este no está aprobado. Siempre debemos recordar que los inhibidores de tirosina quinasa deben ir asociados a quimioterapia. No pueden ir solos y la quimioterapia no puede ir sin inhibidores de tirosina quinasa para este tipo de pacientes. En caso de las recaídas tardías, más de 36 meses, perdón, más de 18 meses, considerar el ITK asociado a un esquema de inducción habitual y luego hay que considerarlo con trasplante alógeno. Actualmente se está manejando bastante en el mundo la posibilidad de que estos pacientes LLA Filadelfia ya no sean trasplantados. En nuestra realidad, lamentablemente, no tenemos otra opción. Debe vigilarse estrechamente la respuesta molecular o la cuantificación del gen BCR-ABLP190, porque este es el principal indicador que nos permite a nosotros saber la respuesta, el grado de respuesta de los pacientes con este tipo de leucemia. Otra estrategia es la clofarabina, que está indicada para los casos de leucemia linfática aguda y también los casos de leucemia mieloide aguda en recaída, que son generalmente un 10 a 20% de los casos, o refractarios, que son aquellos pacientes que nunca respondieron a nada desde el principio, a una o más líneas de tratamiento. Está indicado y aprobado por FDA en menores de 21 años como puente al tratamiento antes del trasplante de progenitor. Generalmente la clofarabina no se utiliza sola, se utiliza como parte de una terapia triple en la cual se asocia a etopósido y ciclofosfamida. Es un régimen con el que se puede obtener remisiones completas de hasta un 50% de casos. Se emplea en dos escenarios: en los pacientes de menos de 21 años con un donante idéntico, o en pacientes de menos de 18 años incluso con donante haploidéntico o no empático.
Pero desde hace más o menos unos 4 o 5 años atrás, se ha empezado, en vista de los efectos tóxicos de la quimioterapia, ya que no es selectiva e involucra a muchos eh, a- órganos, provoca gran toxicidad, muchas veces cardiotoxicidad limitante, se está intentando ir directamente a la célula diana. Y a la célula diana me refiero a la célula que es directamente comprometida, CD19 positivo, CD22 positivo, CD10 positivo. Y en este escenario es que se empezó a investigar la droga que se llama blinatumomab. El blinatumomab no es otra cosa que un anticuerpo biespecífico, que al unirse al CD3 de los linfocitos T del paciente y a la CD19 de los blastos, activa la destrucción de estas células por los linfocitos T que ya se encuentran activados. La sustitución de la quimioterapia previa al trasplante en casos de LLA B en recaída, porque el blinatumomab se utiliza para leucemia linfática aguda de fenotipo B, no de fenotipo T, ha demostrado conseguir un 26% más de supervivencia con menor. El esquema de blinatumomab involucra, generalmente deben darse 2 esquemas de blinatumomab previo al trasplante. Los porcentajes de respuesta son mucho mejores que en caso utilicemos nosotros otros esquemas de quimioterapia y además duran más tiempo. En este estudio que se publicó en Leuquimia en el año 2018, se vio la respuesta que se tenía de estos pacientes con múltiples recaídas, ¿no? Acá se evaluaron 578 tratamientos en 325 pacientes. Se veía que la remisión completa en segunda línea obviamente era mucho mayor, 51%, y iba bajando paulatinamente a medida que se incrementaban las líneas de tratamiento. Responden más los pacientes frente a un segundo rescate, pero ya cuando pasamos a un tercer o cuarto rescate, ya la respuesta es muchísimo menor. Así como la supervivencia libre de enfermedad a 2 años. En este estudio era de 41% frente a 2 líneas de tratamiento versus 27% frente a 4. Y por eso también acá se discutió y se planteó que los factores relacionados a la reducción de la supervivencia estaban directamente relacionados con las variantes moleculares de mal pronóstico. Es por eso que acá nosotros en el Instituto del Niño San Borja, desde el año 2020, implementamos el panel molecular somático para poder detectar todas aquellas alteraciones de mal pronóstico y sobre todo poder precisar quiénes serían candidatos a trasplante. Además, saber, bueno, se confirma que la mayor cantidad de líneas de tratamiento para alcanzar la remisión completa ensombrece. Si la duración de la remisión es corta, así como el mayor número de terapias antes del trasplante, van en contra, obviamente, de que el paciente pueda alcanzar una tasa de curación adecuada. Pero es interesante porque entrando dentro de este gran campo de terapia, nosotros podemos ver en este artículo que, que como ustedes pueden ver en la tabla superior, eh, debemos preocuparnos mucho tanto en las leucemias linfáticas agudas como en las mieloides, los marcadores que tiene el paciente para poder hacer un seguimiento. En el caso de la translocación 922, es algo muy bien conocido, que es un pronóstico, que tiene un pronóstico adverso para los pacientes. Pero además incluso hay algunas otras alteraciones vinculadas a los genes Notch. Y en el caso de la leucemia mieloide aguda, típicamente y clásicamente relacionados con las mutaciones en el gen FLT3, así como en el TET2 o en el CBPA. Por lo tanto, cuando hablamos de inmunoterapia,
Hablamos de terapia dirigida contra determinadas dianas. Y, por ejemplo, en leucemia linfática aguda se está intentando y se está tratando contra agentes con anticuerpos específicos que van contra el CD19, como el blinatumomab, o con algunos CAR T-cells, que también están pegándose o afectándose a esta molécula, no a este anticuerpo, a este marcador, a este antígeno, al CD19. Pero además están apareciendo otras moléculas, como por ejemplo el inotuzumab para adherirse al CD22, y en el caso de la leucemia mieloide aguda, al gentuzumab ozogamicin para el CD33. Se han hecho estudios comparativos que permiten evaluar la respuesta entre los agentes de inmunoterapia con el blinatumomab y la quimioterapia habitual en los niños. En este estudio ustedes pueden ver, se realizó una evaluación de 111 pacientes, 54 de los cuales recibieron blinatumomab y 58 quimioterapia. Y se vio, como ustedes pueden ver, el porcentaje de supervivencia marcadamente, tanto de la supervivencia global como la de supervivencia libre de enfermedad, para el blinatumomab en relación a la quimioterapia. Asimismo, para la respuesta al trasplante, para aquellos pacientes que recibieron blinatumomab con un 98% versus un 68% con quimioterapia. Pero además del blinatumomab, que es un agente que generalmente está aprobado para leucemias en segunda recaída, como tercera, fundamentalmente como segunda línea o en leucemias refractarias. Se ve que el porcentaje de tasas de remisión completa pueden llegar a ser tan buenos como 60%. Y además, con una sobrevida que, como en la mayoría de casos se han utilizado como terapia puente, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad llegan a ser en promedio 7, 8 meses, porque los pacientes luego son trasplantados, ¿no? Pero además también se tienen los CAR T-cells, que en este momento que tienen la desventaja que se ha analizado últimamente este aspecto, que pueden provocar recaídas, o mejor dicho, son como dosis dependientes, que no es suficiente una dosis de Carticel si no hay necesidad de darle como un rescate tiempo después. Pero les había mencionado que en el caso de la leucemia mieloide aguda teníamos un anti-CD22, que es el inosutumab ogamicin. Han demostrado también buenos resultados al incorporarse al tratamiento, de la LLA en recaída o refractaria, con un 85% de respuesta completa en pacientes pediátricos como tratamiento puente al trasplante. Asimismo, la terapia CAR-T-cells con receptores quiméricos de CAR-T modifican los linfocitos T del paciente, le añaden un receptor sintético que les permite reconocer a los linfocitos, alcanzando la supervivencia de 2 años de 66%, con buenos resultados también para enfermedad extramedular. Pero a nivel de nuestro país e internacionalmente también, nosotros tenemos una estrategia de salvataje final, que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, generalmente halogénico, para las patologías oncológicas más frecuentes como la LLA y la LMA. Este trasplante halogénico, que puede ser de un donante familiar idéntico, de un donante haploidéntico, que puede ser no solamente la madre y el padre, puede ser un medio hermano, puede ser un primo, y además la probabilidad de tener un donante no familiar del registro internacional, o sea, hacer un trasplante no relacionado, son estrategias que se manejan para
estos pacientes que han recaído y que probablemente con quimioterapia no se logre su curación. Pero hay un momento para hacer el trasplante. El paciente con leucemia mieloide aguda, con leucemia linfática aguda, muy pocos pacientes con leucemia mieloide crónica se están trasplantando ya actualmente, porque estos pacientes están yendo y están teniendo supervivencias muy prolongadas con inhibidores tirosina quinasa, requieren estar en determinado momento. Generalmente las leucemias mieloides agudas en pacientes de alto riesgo deben ir en primera remisión completa. O aquellos pacientes con tratamiento refractario o recidivante al debut, pero tienen que alcanzar a través de una terapia de rescate la remisión completa, que es sinónimo de éxito del tratamiento. Porque si el paciente entra con enfermedad al trasplante, en el caso de leucemia mieloide aguda se está discutiendo mucho el valor de la enfermedad, la cuantificación molecular del gen, por ejemplo, AML-ETO que puede tener un paciente, para ver las implicancias que tiene esto en la respuesta posterior al trasplante. En el caso de la leucemia linfática aguda ahora, se está ventilando mucho si todos los pacientes de alto riesgo en primera remisión completa deben ir a trasplante. En nuestro caso, lamentablemente, por todos los problemas que tenemos de diferimiento, problemas que tenemos de índice de abandono alto, los problemas que tenemos de interrupción del tratamiento, de retraso en el diagnóstico, nosotros sí llevamos a los pacientes de alto riesgo en primera remisión completa a trasplante. Y esto nos está asegurando, de alguna manera, una sobrevida mucho mayor que los pacientes que solo están con quimioterapia. Para los pacientes con LLA refractarios o recidivantes, les damos una primera, segunda línea de tratamiento y si no hay respuesta, lamentablemente a esos pacientes los pasamos a condición de paliativa. En el caso de la enfermedad de Hodgkin, hay pacientes que tienen enfermedad de Hodgkin refractaria. Son muy pocos. Ustedes saben que en los niños el linfoma más frecuente es el linfoma de Hodgkin y dentro de ellos el Burkitt. Pero hay algunos niños que muestran eh, una, una mala respuesta desde el debut. A estos pacientes nosotros los llevamos a trasplante, pero fundamentalmente de tipo autónomo. Hay que también siempre tener en cuenta que los pacientes que van a trasplante van a tener diferentes tipos de toxicidades. Hay complicaciones en todos los momentos y en todas las etapas del trasplante. En la etapa post-trasplante inmediato, en la cual el paciente está con una inmunosupresión severa. En la etapa post-prendimiento, en la etapa tardía del trasplante. Pero así como en esta etapa pre-prendimiento, pueden haber diferentes tipos de complicaciones tóxicas relacionadas al régimen de condicionamiento. Pueden haber infecciones, pueden haber tormenta de citoquinas, sobre todo en los pacientes con APLO que estamos haciendo actualmente ciclofosfamida post. Pueden haber problemas de enfermedad injerto versus huésped hiperagudo. Y más adelante puedan haber complicaciones de enfermedad injerto versus huésped aguda, subaguda o crónica, de microangiopatía trombótica con un incremento de la mortalidad, tenemos que decidir nosotros a través de una evaluación minuciosa qué pacientes son tributarios de trasplante y quiénes no, porque la toxicidad y el riesgo de mortalidad es muy alto. En lo que va desde que se creó la unidad, nosotros se empezó el trasplante con hermano compatible, luego se fue a la estrategia de trasplante haploidéntico con depresión ex vivo y actualmente en este año hemos implementado el trasplante con donante, mejor dicho, con depresión in vivo. Actualmente, hasta hace unos 3 meses atrás, hemos realizado ya un promedio de 196 trasplantes,
lo que de alguna manera nos da cierta experiencia con el manejo de estos pacientes. ¿Y en quiénes se ha trasplantado más? Pues en primer lugar en las leucemias linfáticas agudas B, ¿no? Que son las que más frecuentemente se registran en población pediátrica. Pero además trasplantamos muchos síndromes de insuficiencia medular, las leucemias aplásticas severas. Y en tercer lugar, las leucemias mieloides. Por lo tanto, aquí he querido compartir con ustedes un poco acerca de los conocimientos que hay actualmente en el manejo de las recaídas en los pacientes con leucemias agudas, que es una situación en la que el paciente se encuentra bastante frustrante realmente para nosotros como equipo médico también. Por lo que estamos propugnando actualmente dejar ya de dar los esquemas de rescate habituales con alta citarabina, con análogos de la purina, con clofarabina, para pasar a la inmunoterapia. Y luego de la inmunoterapia, poder darle la opción al paciente de ser trasplantado, sobre todo en los casos de leucemia mieloide aguda, que los tenemos bastante bien mapeados y en donde hemos visto nuestras estadísticas luego de la revisión de estas, que solo se encuentran vivos los niños que han sido trasplantados. Y esta situación realmente es una situación bastante triste, bastante frustrante, pero en la medicina uno siempre tiene que tener retos y nosotros estamos en eso, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su presentación y extender nuestros conocimientos en tan importante tema. A ver, dejamos abierto tanto los micros como el chat de grupo para sus preguntas, por favor. Recuerden que pueden hacer sus preguntas tanto por el chat de grupo o mediante los micros. A continuación se está poniendo el link de asistencia para todos los presentes. Por el chat del grupo, por favor. Aprovecho para saludar a los colegas que rotaron con nosotros el mes pasado. Realmente espero que hayan llevado una buena impresión de nuestro centro. Nos lo hicieron saber el último día que rotaron con nosotros. Realmente creo yo que no hay mejor forma de incorporar el conocimiento que estar in situ, que estar en el centro de operaciones donde verdaderamente se ven a los pacientes. Creo yo que, si bien es cierto, ustedes no van a ver las recaídas en sus centros, esos tienen que manejarse en un centro como el nuestro. Y es por eso que estamos invirtiendo tanto en poder hacer un diagnóstico lo más fino posible, a pesar que los marcadores moleculares no están considerados en este momento dentro de la estratificación de riesgo, porque nosotros sí hemos visto sus bondades y si ustedes revisan literatura internacional, pueden darse cuenta que los pacientes están tipificados, la mayoría de los pacientes a nivel internacional, a nivel molecular. Creo yo que con el paso del tiempo, ya las modificaciones, las nuevas versiones del BFM, así como del COG, así como el del NCCN, van a contemplar estas variables. Muchas gracias, doctora. A Creo ver, que no hay sí, preguntas. a ver, parece que no hay preguntas, doctora. ¿Puede dar unas conclusiones, por favor, para finalizar? Por supuesto, la primera conclusión que puedo dar es, estratifiquemos bien a nuestros pacientes porque de una buena estratificación depende su riesgo de recaída. La segunda conclusión, una vez que el paciente se encuentra en recaída, mapeemos bien al paciente y precisemos bien si la recaída es medular o extramedular.
o si es combinado, porque de ello depende hacer un buen manejo en el futuro del paciente. En tercer lugar, evaluemos siempre la toxicidad por quimioterapia que tienen los pacientes. No todo paciente que se encuentre en recaída y luego alcanza remisión necesariamente va a ir a trasplante. Si bien es cierto, la mayoría de los esquemas de rescate, como ustedes lo han podido ver ahí, logran una remisión del 25 a 30% de casos. Consideramos que esos pacientes, los pacientes que están en buen estado, los pacientes que tienen un status performance bueno, los pacientes que tienen una función cardíaca adecuada, los pacientes que no han tenido infecciones muy severas, porque lo que ha pasado previo al trasplante se repite después del trasplante. Así que cuando analicemos nosotros los casos que vamos a presentar para trasplante, hagamos un trabajo juicioso y con ese trabajo juicioso podamos tomar una buena decisión. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, antes que se vaya, justo acaban de poner una pregunta. Acá nos dicen si los trasplantes podían incrementar gracias al apoyo del gobierno. Eh, Miren, yo creo que en la medida en la que nos permitan tener un centro oncológico, por ejemplo. Si tuviéramos un centro oncológico pediátrico, ese centro oncológico pediátrico tendría una unidad de trasplante más grande que la que nosotros. Y eso sí es una decisión política, ¿no? Porque verdaderamente profesionales hay. Somos pocos, pero se están formando cada vez más residentes. Presupuesto para cáncer hay, porque yo como responsable de presupuesto de cáncer aquí en el instituto he podido implementar muchas cosas. Incluso este año estamos tratando de empezar a hacer FilmArray también, de tipo para líquido cefalorraquídeo, para procesos respiratorios, para sepsis, y poder hacer un abordaje del paciente de manera más precoz. Yo creo que mucho tiene que ver también eh, que se involucre en esto el gobierno y que nos permita hacer un mejor trabajo proporcionándonos las mejores condiciones.